les decía a ustedes, vamos a hablar de un tema importantísimo. ¿Dónde estamos en este momento parados? ¿En qué situación estamos frente a este tema tan importante que es la disponibilidad del agua? Y yo le agradezco mucho al maestro Eduardo López Ramírez. Él es coordinador de gobernanza del agua y fortalecimiento de capacidades del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que es una institución maravillosa que está aquí en nuestro estado, está en Jiutepec. Ahí está el IMTA, en el Boulevard Coahuila, que ahí están sus instalaciones principales. Están los mejores investigadores de este país, trabajan ahí, y hoy uno de ellos está aquí. Y le agradezco, maestro, que nos acompañe. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. No, al contrario. Tenemos la intención, fíjese, de los días lunes, dedicarle tiempo para hablar de este tema que nos solemos acordar del agua cuando nos hace falta. Así y sobre todo ahora que está terminando, está todavía en la temporada de estiaje por el calor, y hay manifestaciones por falta de agua, lo de cada año, y es cuando hablamos del tema. Y decimos, sí, hay que ahorrar agua. Y es muy importante cuidar el agua. Pero, ¿qué tan importante? ¿Dónde estamos parados en este momento frente a esta problemática? Pues creo que es la pregunta del millón, o de los millones. Sí. El asunto del agua en nuestro país es un tema muy complicado, se ha vuelto un tema muy álgido en los últimos años, en los últimos 10 años, diría yo por acá. Porque si bien nuestro país tiene bastantes recursos naturales, entre ellos evidentemente el agua, la distribución de esta es dispar o dispareja, ¿no? Ya. Seguramente usted conoce que en el norte del país la mayoría de las zonas del país del norte son áridas, el centro es semiárido, y evidentemente en la zona norte de nuestro país hay escasez de recursos, hay poca agua, digamos. Sin embargo, en el sureste hay mucha agua, pero hay poca infraestructura para ella, ¿no? Y seguramente usted ha oído hablar de las inundaciones, en fin. Entonces, esta disparidad en la distribución de agua genera un problema en cuanto a la disponibilidad de la misma en las poblaciones, ¿no? Por un lado, hay zonas muy urbanas muy grandes, como la Ciudad de México, como Puebla, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, etcétera, que carecen de agua. Morelos mismo, Cuernavaca misma, aunque es una ciudad en la que abunda el agua, ¿no? Porque, bueno, si uno se compara, por ejemplo, con Querétaro, la misma... el mismo entorno natural es diferente, y es evidente que hay un poco más de agua. Incluso en esta población, en este municipio, hay una carencia terrible de agua. ¿Por qué? Porque la distribución es inadecuada por el crecimiento poblacional, por la generación de pozos que extraen mucho recurso, en fin. Entonces, pues sí, es un problema que tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado, el tema, usted lo acaba de mencionar, de alguna u otra manera, el cambio climático que nos ha afectado, ondas de calor muy fuertes, lluvias muy intensas o no hay lluvias. Por un lado es la parte natural, por otro lado es la parte de la actividad humana, que ha sido muy extractiva en los últimos años y en muchas zonas. Sectores de producción que también han sido o son muy demandan demasiada agua. La agricultura, por ejemplo, es uno de ellos, que si bien es un sector que es relevante para la economía del país y para la alimentación de todos los mexicanos, es un sector que desafortunadamente demanda y extrae mucha agua, ¿no? Entonces, y por otro lado, yo diría también el comportamiento de la población, ¿no? Usted lo acaba de mencionar. Hay veces que tenemos agua y la desperdiciamos, y cuando no tenemos estamos sufriendo justamente por ella. Entonces, son muchas aristas lo que de este problema, que sí que podemos ir explorando al transcurso de esta plática. Claro, es bien importante irlo entendiendo. Yo hace poco justamente tuve la oportunidad de estar justamente muy cerca de donde están ustedes, ahí en el IMTA, en Las Fuentes. Y lo tenemos tan a la mano, y estamos tan acostumbrados a ver un espejo de agua naciendo, ¿no? Saliendo de la tierra, ver un espejo de agua cristalino, a esa temperatura sensacional, con la cantidad de agua que hay ahí, corriendo además por canales, ¿no? Canales tradicionales. Y hacía yo un video y les decía, hay ciudades, hay comunidades, hay estados que darían todo por tener una cosa así.
porque no la tienen. Exactamente. Aunque quisieran. O sea, tienen realmente que hacer obras de infraestructura muy importantes, acueductos para llevar agua para consumo humano. Y pues así como usted lo ha dicho, el norte es muy específico el problema que tiene, Así ¿no? es. Pues es desértico esencialmente, ¿no? Exactamente. Es desierto. Entonces, el tema es para Morelos, para quienes aquí vivimos, nos hemos, no sé si bien acostumbrado o mal acostumbrado a que tenemos pues estos cuerpos de agua sensacionales y tenemos ya problemas de agua, ¿no? De abasto de agua en algunas zonas, ¿no? Entonces, creo que esto que su cargo lo dice, la gobernanza, cómo hacer y qué decisiones tomar para que esto vaya teniendo pues una viabilidad en los próximos años, es importante esto, desmenuzarlo y entenderlo. El vital líquido, hay una figura periodística que, para no decirle agua, que se hizo muy popular por allá en los años 50, 60 en algunas redacciones. A alguien se le ocurrió ponerle el vital líquido, entonces ahora mucha gente habla del vital líquido, estamos hablando del agua. Sí es. Tan necesaria, pero hoy con este problema de la disponibilidad, maestro Eduardo López, ¿qué tan urgente se vuelve o qué tan grave se vuelve el tema de la disponibilidad, digamos, en los próximos 10 años, como lo ha planteado? Ya vimos 10 años, se hizo dura la crisis. 10 años más adelante, ¿dónde estaremos parados? Pues yo creo que si como población, como ciudadanía, no entendemos que este es un recurso finito, que se puede terminar, que se puede acabar, si como población no entendemos eso y en consecuencia no hacemos un uso adecuado de ella, pues yo creo que estaríamos en una crisis fatal y tal vez peleándonos, matándonos por el agua, ¿no? A lo mejor es muy apocalíptica mi expresión, pero yo creo que si no hacemos algo vamos a estar muy mal, ¿no? En cuanto a como sociedad. En cuanto a gobierno, yo creo que todas las dependencias que tienen facultades para poder regular este recurso, para poder vigilarlo, mejorarlo, no sé, tienen también que hacer su papel. A mí me parece que muchas de las instituciones han, tiempo atrás, pues, no digo que ahora, han venido dejando de lado muchas de las actividades que les competen, ¿no? Por ejemplo, la parte normativa, la parte de regulación, la parte de vigilar, que, por poner un ejemplo, que no se sigan creando o haciendo pozos clandestinos, por ejemplo, que es uno de los grandes problemas, insisto, en la agricultura, pero no solo en la agricultura, también en el uso doméstico. Entonces, la autoridad, entiendo que a veces hace caso omiso, a veces no tiene capacidad, a veces no tiene capacidad, me refiero a institucional, de poder, los recursos humanos y materiales para poder ese trabajo, ¿no? Pero entonces yo creo que tiene que atender ese tema, se tiene que atender de alguna manera. También la parte normativa, la parte de regulación es importante. Existen muchas leyes, pero generalmente creo que no se aplican, y particularmente en el sector ambiental, ¿no? Creo que es uno de los más descuidados, en los cuales estas leyes no se aplican. Entonces, están las leyes ahí, pero... Exactamente. Mire, yo tuve la fortuna de trabajar en la Profepa hace muchos años, en la Dirección de Inspección y Vigilancia Forestal, y era muy complicado el ejecutar la ley, justamente por esto que le estoy platicando, la falta de inspectores ambientales, ¿no? Algo similar ocurre en otras instituciones, en la CONAGUA, en las comisiones estatales, en los mismos organismos operadores municipales. Entonces, creo que un factor importante es que las instituciones tengan más presupuesto, puedan ejercer mayor su autoridad, que la parte normativa esté vinculada y casada, muy bien estructurada, muy bien alineada con lo que le corresponde hacer a la autoridad, que se cumpla esa parte normativa, que la autoridad, que la ciudadanía también haga su parte en lo que le corresponde al cuidado, al buen uso del recurso. Y hay un tema muy importante, que es el que tiene que ver con el instituto en el que yo trabajo, que es la parte tecnológica, ¿no? El IMTA genera desarrollos tecnológicos justamente para este manejo sustentable del recurso. Sin embargo, los investigadores, como usted lo comentaba ahorita en el corte,
tenemos el problema de que muchas veces estamos encerrados en el cubículo y no nos vinculamos a la sociedad. Entonces yo creo que este es un espacio adecuado para hacerlo. Pero también existe el problema de que a veces todas las investigaciones que se hacen se quedan en el escritorio o se quedan como una recomendación en el escritorio de alguna dependencia que tendría la posibilidad o la capacidad de poder implementarla. Entonces yo creo que estos desarrollos tecnológicos que se generan en instancias como el IMTA tienen que llevarse a la práctica para que pues no estemos en un futuro lamentándonos de que ya no tenemos una gota de agua, ¿no? Dice que hicimos una investigación ahora que comenzó la temporada de estiaje, una investigación a partir de fuentes abiertas, tampoco es que hubiéramos salido a campo, hicimos una investigación en fuentes abiertas y encontramos, por ejemplo, el dato de la organización, en cómo se distribuye el agua, ¿no? Bueno, hicimos el estudio desde cómo es que se capta el agua y cómo es que tenemos esta idea de que el agua tiene que llegar a mi casa cuando yo abro la llave, el grifo y sale el agua. Y nos dejamos de preguntar qué hay de todo este proceso para que eso suceda. Simplemente yo exijo, ¿no? Porque así se asume, yo exijo que haya agua en mi casa, porque pago el agua y pago mis impuestos, solemos decir. Pero no estamos reflexionando todo el proceso que hay. Y hablábamos de la deforestación, el construirle casas encima a los lugares que son reservas naturales. El pavimento. El pavimento, ¿no? El uso de pavimento como pues, signo de urbanización, ¿no? Así es. Ya la colonia ya se recuperó, ya estamos en otro mundo porque ya se pavimentó, ya estamos en esta plancha enorme de pavimento, de concreto o de asfalto, lo que pongan. Y ahora el agua, ¿dónde? Los mantos acuíferos, ¿de dónde se van a recargar? Porque finalmente habría que entender que tenemos agua disponible para beber los seres humanos a partir de que el agua se almacena en el suelo. Así es. Así funciona, ¿no? Así funciona. Así funciona, pero también otra de las formas de abastecerse es, bueno, los cuerpos como los ríos, en algunos lugares se abastecen de ríos, las presas, que son una infraestructura importantísima para el país, para muchos fines, para fines que van de uso consultivo, para uso doméstico de las personas, para energía, usted lo sabe, y para agricultura, ¿no? Entonces son embalses también que nos proveen de agua, pues, de este recurso, ¿no? Claro. Y el problema de la organización le decía, bueno, ya está alterada la forma en la que debiéramos estar cuidados los llamados mantos freáticos, ¿no? Porque hay que perforar pozos para sacarla de ahí, bombearla y etcétera. Pero encontrábamos esta organización, maestro, porque hay sistemas operadores de agua potable que maneja directamente la autoridad municipal, ¿no? El ZAPAC, por ejemplo, en Cuernavaca es del municipio. Pero encontramos que hay sistemas operadores independientes. Así es. O sea, que a alguien se les dio una concesión, una organización, una asociación. Y entonces le pregunto, ¿esta forma en la que hoy opera esto de llevar agua a las casas es funcional a estas alturas, como están las cosas ahora? Es funcional porque además tienen todo tipo de problemas. No cobran mal, porque no tienen un sistema de cobranza eficiente, mucha gente no paga, pero exige el servicio, porque hay esta cosa de que como es algo constitucional no me lo puedes negar. Claro. ¿Qué tema, no? Es todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Mire, le voy a decir mi perspectiva. Por favor. El tema de la situación de los organismos operadores, a mí me parece que es un tema muy complicado, ¿no? Generalmente funcionan con números rojos. Así es. Hay por ahí un dato, no lo recuerdo exactamente, pero que alrededor del 40% de los organismos operadores funcionan con números rojos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tienen recursos para operación, para mantenimiento de los sistemas, para reparar fugas, en fin, para todo esto que implica tener una red de abasto de agua, ¿no? Es muy complicado. Eso, digamos, está por un lado. Pero esto nos lleva a otra situación y digo, no tengo nada contra la ciudadanía, claro. Pero me refiero, mucha gente, usted lo acaba de decir, no paga el agua porque piensa que debería de ser gratis, ¿no? Yo me acuerdo en alguna comunidad, en algún lugar, vi en alguna pared una leyenda de algún organismo operador que decía, Dios nos da el agua
pero no la entuba, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Sí. Porque finalmente en muchos lugares del país se tiene esa percepción de que el agua tiene que ser gratis porque cae del cielo, o está en el río, o está en el acuífero, o está donde esté, ¿no? Y tengo derecho a ella. Y tengo derecho a ella. Pero justamente lo que decía aquella leyenda que yo vi, sí, pero ¿quién la entuba? La entuba el gobierno, la entuba la autoridad, y eso tiene un costo, ¿no? Ya sea por gravedad, ya sea por a través de energía eléctrica, de bombeo, pues, en fin. Bueno, entonces está el tema de la deficiencia operativa, digamos, de los organismos operadores. Por otro lado está el tema de la ciudadanía que no paga, pero también hay un tema muy importante en muchas ciudades del país, y me voy a referir concretamente a Cuernavaca. Cuernavaca, durante muchos años, usted lo sabe, fue el balneario de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Ahora creo que esa imagen se ha diluido un poco, pero bueno, ¿por qué? Porque tenía muchos recursos. Por ahí leí en alguno, no recuerdo la fuente, que Cuernavaca es la segunda ciudad del mundo con mayor número de albercas, Sí. y el primer lugar es Miami, ¿no? Sí, Entonces, llegó a ser en la década de los 60, llegó Cuernavaca a ser la ciudad con más albercas per cápita. sí, Así seguramente. era el Seguramente, término, sí. Bueno, entonces, esta característica natural que tenía Cuernavaca de balneario, de centro de esparcimiento, en fin, generó muchas visitas, pero en el largo tiempo generó un crecimiento endemoniado, ¿no? O sea, usted se da una vuelta por la ciudad y hay muchas casas grandísimas, que son casas de fin de semana, Sí. o casas de campo en ese momento tal vez. Entonces, y luego a partir de fenómenos como el sismo de los años 85 generó también migración de gente, inmigración más bien de gente de la Ciudad de México y de otros lados hacia la ciudad de Cuernavaca. Entonces esto generó el crecimiento de la mancha urbana, que lo que hizo fue que muchos de los el sistema de abasto, o de distribución y abasto que tenía la ciudad de Cuernavaca haya sido insuficiente. Entonces en algunas partes se pudo extender, en otras no, y en algunos empezaron a proliferar los fraccionamientos. Usted no sé, no tengo el dato, pero Cuernavaca seguramente debe tener cualquier cantidad de fraccionamientos, y muchos de ellos se asentaron en zonas que eran ejidales o que eran comunales, en fin. ¿Qué es lo que le está pasando a Xochitepec, a todos estos municipios que convierten tierras ejidales en fraccionamientos? Bueno, ¿y qué pasó? Ante la imposibilidad de traer agua del sistema que en ese momento abastecía, lo que hicieron fue que generaron sus pozos, ¿no? Sí. O sea, y volvemos perforaron un pozo. Claro, volvemos a la parte que yo le decía, no se cumple la normatividad, pero la autoridad tampoco pudo vigilar en su momento, por la razón que sea, la elaboración de ese pozo, la construcción de ese pozo. Entonces, por eso hacen su pozo, se distribuyen ellos mismos, y ellos mismos generan su sistema operativo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No debería de ser, pero bueno, finalmente ha sido parte de todo un proceso histórico, un proceso de crecimiento demográfico, urbano demográfico, ¿no? Y por otro lado, hay otro tipo de manejo del agua que es similar a esto que le digo, pero que tiene que ver con las comunidades, ¿no? Muchas comunidades rurales pequeñitas que eran ejidos o que siguen siendo ejidos tampoco se pueden abastecer a través de los sistemas por el tema de la dispersión. Es decir, generalmente los sistemas operadores están en la cabecera municipal. Así es. ¿No? Y no le pueden dar abasto a las localidades que están alrededor. Lo que hacen entonces es que ellos mismos siguen la lógica del fraccionamiento que le mencionaba yo, hacen su pozo o le extraen del río o buscan la forma de abastecerse, pero aquí la característica es diferente. Ellos lo hacen sin estar satanizando que unos son buenos y unos malos, ¿no? Lo hacen porque finalmente no les quedaba de otra. Bueno, igual a los fraccionamientos tampoco no les quedaba de otra. Agua. El tema es que el manejo en una comunidad es para fines de abasto doméstico, para fines de sobrevivencia, digamos, y en algunos de los condominios es incluso sí para sobrevivencia, pero también para el tema de tener albercas, del disfrute, jardines, jardines que además son exactamente regados con agua potable, con agua entubada, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema, y creo que hay más cosas. No, hombre, no. Me estoy acordando de un caso, y con eso nos vamos a la pausa. Justo cuando empezó, no tiene esto más un par de meses, si acaso, que nos llamaron de Jiotepec. Justamente nos hacían la referencia. La Nopalera, me parece que es la comunidad que decían. Bueno, lo que sucedió es que cierto número de colonias se abastecían de un pozo,
Pero muy cercano de este pozo se construyó justamente un fraccionamiento muy grande, que hicieron su propio pozo, y al rato, pues el pozo que le daba a las colonias se comenzó a quedar sin agua suficiente, ¿no? Porque finalmente, pues es como permítame la analogía muy básica, pues es meter dos popotes, ¿no? Dos popotes en un mismo vaso, digamos. En un mismo vaso, y de ahí sacas el agua, ¿no? Y el que tenga ahora sí que más capacidad, pues saca más agua. Y entonces, pues las colonias dicen, empezaron a advertir que venía lo de siempre, que ellos se quedan sin agua, ¿no? Porque vive mucha más gente que en ese fraccionamiento, que nunca tiene problemas de agua. Creo que ejemplifica muy bien el problema. Así es. Que parte del problema, no digo que ese sea el único problema, parte del problema tan complejo que significa justamente en zonas de alta concentración poblacional, como en las ciudades, Cuernavaca, Jiutepec, la zona metropolitana, el tema del agua. El problema en las ciudades se agrava por la necesidad enorme que hay de tener el agua, de la dificultad para almacenarla, los problemas que tienen los sistemas operadores, trabajan en números rojos, no tienen dinero para nada, menos para reparar las fugas. En Cuernavaca se estima que casi el 50% del agua que se bombea se desperdicia o se va nuevamente al suelo porque están rotas las tuberías. No es muy popular hacer obras de agua, ¿no? Hablo de los presidentes municipales, de las autoridades, porque tienen que romper calles, cerrarlas, es molesto. Después la obra queda enterrada, no se ve, ¿no? Ya nadie se acuerda que ahí se hizo obra. Entonces no les gusta mucho hacer ni obra de drenaje ni obra de agua. Prefieren las pavimentaciones. Y fíjese qué ironía, maestro, sí. Porque yo pensaba ahora que una calle pavimentada es, pues sí, requerida, necesaria para que circulen los automóviles, pero le estamos quitando a la posibilidad a toda esa extensión de suelo que recupere de manera natural lo que ahora viene, que estamos esperando con ansias, que son las lluvias, ¿no? Que es una forma también de recuperación importante de agua. ¿Qué tan importante es la captación pluvial para la recuperación de nuestros es tan importante que se ha vuelto una alternativa para poder tener agua, ¿no? Es decir, tenemos que... ¿cómo lo explico? Tenemos que pensar de manera más holística, más integradora, ¿no? Por ejemplo, captar el agua en las ciudades es todo un tema, pero tiene que ver con el asunto forestal, con el asunto de las zonas de recarga famosa. Aquí nosotros somos vecinos, estamos al pie, podemos decirlo, de esta reserva del Chichinautzin. Sí. Sin embargo, esta zona forestal se ha visto afectada por la deforestación. Sí. Eso, evidentemente, como usted y el auditorio seguramente lo sabrá, el asunto de deforestar el bosque, de quitar la cubierta forestal, cuando llueve arrastra la tierra y eso impide esta absorción, esta captación de agua, ¿no? Digamos, entonces, una de las primeras maneras de poder revertir ese proceso es a partir de conservar nuestros bosques como una zona de captación de agua, ¿no? Pero también yo le decía que se ha vuelto una solución el tema de captación de agua porque, no sé si usted sepa que en la Ciudad de México hay un programa para dotar a las familias de sistemas de captación de agua de lluvia, ¿no? ¿Tienen ¿Tlalocan? No sé cómo le llaman, pero sí. Bueno, el término genérico que todo el mundo lo conocemos es SCAL, que son las iniciales del sistema de captación de agua de lluvia. Según quien lo construya o quien lo difunda le dan un nombre diferente. Bien, correcto. Pero bueno, finalmente, en esencia es básicamente lo mismo, ¿no? Usted debe tener un techo con las características que permitan que esa agua escurra. ¿A qué me refiero? No tiene que ser techo de lámina de cartón, por ejemplo, correcto. O techo de asbesto, lámina de aluminio o de concreto, el techo. Tener una canaleta, esa canaleta tiene una tubería que va a un depósito donde tiene una serie de filtros y de ahí va a una cisterna, digamos así de manera muy general, ¿no? Entonces, estos sistemas se han vuelto una alternativa en ciudades como la Ciudad de México. Pero fíjese usted qué paradójico es el asunto. Los sistemas de captación de agua de lluvia se consideraban como una solución a los lugares que no hay lluvia, pero en localidades rurales, en pequeñas comunidades. Entonces, ¿hasta dónde está llegando la crisis del agua? Que ahora en las grandes ciudades tienen que hacer eso, justamente porque pues no existe el recurso, se está agotando, se está disminuyendo, ¿no? Ese tema aparejado, ahorita lo comentaba mi colega aquí en el corte, al tema de la contaminación, que es otro de los factores más importantes que nos
que afecta el vital líquido, como usted lo decía, es importante, ¿no?, considerarlo. Bueno, entonces, yo lo que diría, el tema de la captación es un tema importante y yo creo que tenemos que irlo pensando como ciudadanía, como una alternativa. No tiene que ser necesariamente la única forma de abasto, porque es evidente que no podríamos sobrevivir con esa agua durante el periodo de lluvias. El régimen de lluvias, digamos, el tradicional era en estas zonas de mayo a septiembre, ahora se ha movido. Yo recuerdo que el año pasado empezó a llover a mediados, finales de junio y terminó como en noviembre, todavía llovía, ¿no? Pero bueno, entonces en esos tiempos evidentemente con un sistema de captación de agua y lluvia podemos tener agua de buena calidad, si atendemos a las recomendaciones y el manejo que debe tener un tipo de sistema, ¿no? Y en esta lógica, cuando no llueve, pues uno evidentemente puede tener agua del sistema convencional. Entonces yo creo que puede ser la búsqueda de alternativas o de tecnologías que son complementarias para ir solventando el tema de la falta de agua. Dígame algo, ¿tiene sentido, lo pregunto pues con toda la intención de volvernos a ubicar? Recuerdo en la época de los 80 tal vez, una campaña que se hizo incluso pues popular, el famoso Ciérrale, ¿se acuerda? Sí, ¿no? cómo no. Amanda, ciérrale. ¿Cuántos gorditos? Que era un niño con sobrepeso que hacía el llamado y el comercial, se terminaron conteniendo un apodo de Amanda, ¿no? Bueno, en fin, pero me parece que hizo su labor esa campaña, ¿no? Sí, porque sí había. Yo recuerdo que cuando alguien estaba en la calle con la manguera, alguien pasaba y le decía, ciérrale. Así es. Ciérrale, y le decíamos, ¿no? Con la mano, ciérrale. Y después se dejó de hablar del tema, se dejó de hacer campañas, de muchas cosas, y no veo por lo menos ahora visiblemente una campaña con estos toques creativos interesantes de publicitarios, de marketing, que se usa para otras cosas y no para esto. Pero la pregunta concreta es, ¿tiene sentido que cuidemos el agua en la casa, la gotita de la llave que está pues fugando, la caja del sanitario que fuga agua también ahí? Entiendo que es el lugar donde se desperdicia más agua en la casa, pero tiene sentido porque tengo la impresión, maestro, que hemos llegado al punto de decir, pues de todos modos, ni modo que una gotita haga la diferencia, ¿no? ¿Sí la hace? Yo digo que sí, yo pienso que tiene sentido. Yo tenía un profesor en la universidad que decía una frase que la voy a modificar, pero decía él que para que pueda ser pública. Sí, que muchos poquitos hacen un montón, decía, ¿no? Bueno, él decía de otra forma, pero bueno. Entonces, yo pienso que tiene sentido la frase de este profesor, pero además tiene sentido aplicarla en la vida cotidiana, ¿no? Sí. Tiene sentido porque si uno piensa en esa lógica de que tal vez en mi casa se está goteando el grifo, la regadera, ¿cuántos habitantes somos en el país? En México hay 126 millones de habitantes. Más o menos, sí. Habrá alrededor, que le gusta, no sé cuántos millones de viviendas, no tengo el dato, pero son un montón de viviendas, ¿no? Bueno, el tema es, imagínese usted que si en todas esas viviendas existiera una fuga, un desperdicio de agua, ¿cuánta agua no podríamos tomar? Yo creo que sería un ejercicio analítico interesante poder hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, ¿tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido que las tuberías funcionen bien, que no se gotee el agua, que no se escape de alguna manera. Tiene sentido que uno no lave el coche a cubetazos, ¿no? Sino con un trapito. En fin, tiene sentido que uno tenga la regadera y no te pases cantando una ópera en la regadera, sino que lo hagas cada que te eches jabón, shampoo, te enjuagues y le cierres, o que pongas una cubeta de agua para esa cubeta poder usarla para las plantas. En fin, hay muchas técnicas, por llamar de alguna manera, muy sencillas que nos pueden permitir ahorrar el agua. Incluso hay dispositivos. Ahora va usted a alguna ferretería, alguna tienda y encuentran llaves ahorradoras, ¿no? Antes no existían. Sí, ¿no? Ahora, eso por un lado. Por otro tema relevante que usted tocó es el tema de las campañas, ¿no? Yo creo que sí se siguen haciendo campañas. De hecho, en el IMTA
mi colega aquí presente es la encargada de todos los temas de comunicación. Se generan una serie de materiales orientados justamente a esto que en el ambiente se conoce como cultura del agua, ¿no? Y que no es otra cosa más que generar información científica, sustentada, dinámica, que permita a la gente entender cuál es el problema y cómo ellos pueden contribuir a su solución. Entonces, este tipo de materiales que hacemos en el IMTA también lo hacen la Comisión Nacional del Agua, las comisiones estatales, los organismos operadores, cada quien con sus recursos, con sus posibilidades y con sus alcances, ¿no? Pero el tema tal vez el tema o el problema sea que no hemos podido generar una campaña tan impactante como esta del gordito de Sierra, le digamos perfectamente. Sí. Porque bueno, esto se masificó en los medios, en fin, yo no he visto ahora una campaña de esa naturaleza. En el caso del IMTA yo no lo sabía, hace algunos meses lo supe, no podemos hacerlo porque hay esto que se llama la famosa pauta, ¿no? Sí, caray. No podemos hacerlo, pero bueno, seguramente habrá forma de poder hacerlo por otros medios. Ahora tenemos, a diferencia de hace unos años, ahora tenemos las redes sociales famosas que pues son muy dinámicas. Ahí existe cualquier cantidad de información, mucha que no es verídica o no es de tan buena calidad y otra que sí, ¿no? Sí. Entonces yo creo que tenemos que trabajar justamente en un esquema o en un programa o en una forma de hacer llegar esa información a la gente, ¿no? Y que tenga un impacto en la gente. Entonces yo creo que por ahí podemos ir y creo, por supuesto, que es importante lo que usted dice. Sí, creo que es muy importante porque pues hoy en este mundo de información, de tanta información que tenemos disponible, sobre todo a través de las redes sociales, del internet, bien lo dice, alguna muy buena, alguna muy mala, ¿no? Que justamente genera paradójicamente esta condición que marca mucho de lo que somos hoy como sociedad, ¿no? En la era de la información, así es, de la información como nunca al alcance de la mano, es cuando más desinformación hay y cuando más dudas y cuando más incertidumbre hay. Y hemos llegado, me parece, al punto de la incredulidad casi en automático, ¿no? De decir, bueno, ya no sabemos distinguir entre qué es cierto y no es cierto, y simplemente lo descartamos. Por eso, pues, la importancia de hablar y dedicarle el tiempo que sea necesario a que hoy alguien que nos está escuchando en la radio o que ve este programa en redes sociales tome conciencia de la importancia que tiene el cambiar hábitos finalmente para un efecto que tiene pues un tema de vida. Yo les he planteado a los amigos en el auditorio, imagínense una semana sin agua en la casa. Pero sin agua no es que me van a traer la pipa, bueno, no, sin agua. Una semana. Es una locura, no viven. No. Sí. Hagamos el ejercicio, una semana. Hoy no van a tener agua, bueno, esta semana que acaba de empezar, no van a tener agua toda la semana y no va a haber 100 kilómetros a la redonda agua. ¿Qué hacemos? No, impresionante. ¿No? No puedo vislumbrar qué puede pasar. ¿Qué haríamos, no? ¿Qué haríamos con el baño? ¿Qué haríamos con la regadera? ¿Qué haríamos con los trastes, con la ropa? Con los trastes, con la ropa, con los dientes, con nada más, ¿no? Ajá. Pero como sabemos que ahí está y que el gobierno lo tiene que resolver, es que el mundo ruede. Así es. Por eso creo que sí, la primera expresión que usted utilizó, un poco apocalíptica, quizá tendríamos que ser más apocalípticos más seguido. Pues es que usted ha visto, a mí me ha tocado, no sé si a ustedes les ha tocado, pero a mí me ha tocado por lo menos 3 manifestaciones de colonias que no tienen agua, ¿no? Sí. Y uno va en su coche tranquilamente o en el transporte público, bueno, ¿y yo qué, no? Sí. Pero finalmente eso es un reflejo de quizás la angustia que está pasando la gente por esto que usted acaba de mencionar, por no tener agua no sé cuántos días. Sí. Entonces, alguna acción tienen que hacer para que las autoridades lo escuchen. No sé si sea el mecanismo más adecuado, no voy a juzgar eso, pero bueno, pero sí es un reflejo de algo que puede pasar. Entonces, imagínese un escenario en el cual, como usted lo acaba de mencionar, no tengamos una semana agua a toda la población y no haya en una circunferencia dada de tantos kilómetros, es la muerte, ¿no? No, es que nos ha tocado vivir, por ejemplo, en una unidad habitacional, en el tercero o en el cuarto piso, sin tinaco, porque así diseñaron con un pozo, una cisterna general, sin tinaco. El gobierno dice, pues lo más que les puedo acercar es una pipa a donde la almaceno.
Pues bájate con las cubetas a donde esté la pipa, súbete unas cubetas y administrala. Y es ahí cuando uno empieza, Así es. se lo digo por experiencia propia, a bañarse con media cubeta. O sea, y se puede. A uno, ¿no? Y se puede. Sí. Y se puede. No es el baño más cómodo, no es, claro, pero se puede. Y sabe una cosa, se debiera. ¿En qué momento está en el IMTA en este momento, maestro, respecto a el desarrollo de alternativas, el desarrollo de opciones? Pues me imagino que a todos los niveles, ¿no? Desde el nivel, digo yo, del pie a tierra, o sea, qué puede hacer el ciudadano, hasta lo que le toca hacer a los gobiernos federal, estatal, municipales, ¿no? Sí, así es. El IMTA ha trabajado durante muchos años en muchos temas, en diversos temas. Yo diría que en prácticamente todos los temas relacionados con el agua, ¿no? Como platicábamos hace un rato, fuera del aire, yo creo que habrá oportunidad de que ya tanto usted como el auditorio vayan conociendo el quehacer institucional de las diferentes áreas del instituto y de los diferentes colegas, porque ha trabajado el IMTA con temas que tienen que ver con riego agrícola, con industria, con presas, con cosas muy técnicas como modelación de presas, de ríos, de inundaciones, cuestiones de cambio climático, temas de comunicación, ¿no? Que es el área que nos corresponde a nosotros, comunicación, difusión de la ciencia, vinculación, cultura del agua, temas de gobernanza del agua, de derechos humanos, de participación social, porque ese es un tema muy importante con la gente, con la población, en fin. Entonces, hemos trabajado todos los temas y sí, seguimos trabajando en buscar soluciones, técnicas fundamentalmente por la propia naturaleza del instituto. Es un instituto tecnológico que se caracteriza por el desarrollo de nuevas técnicas, instrumentos, inventos para poder mejorar tanto la calidad del agua y todo lo que tiene que ver con el agua, ¿no? Le mentiría ahorita si le puedo decir alguno en específico, pero ya habrá oportunidad con mis compañeros que vengan a comentarlo. Entonces, seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en alternativas que pueden mejorar el uso del agua, pero también la conservación del agua, ¿no? En lo que hace a la parte técnica, en lo que corresponde a la parte social, también seguimos trabajando con generar materiales, hacer investigación para entender cómo se pueden mejorar las condiciones de vida de la población, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la población rural, que es un tema que al IMTA le preocupa mucho, ¿no? ¿Qué pasa en poblaciones que no tienen recursos, que están alejadas, que tienen que acarrear el agua 3, 4 horas por día, ¿no? En el que se involucran a niñas, a señoras principalmente? O sea, ¿qué puede hacer ahí el instituto? ¿Qué puede aportar? Pero también está la parte educativa, le mencionaba hace un rato, que desarrollan mis compañeros, que tiene que ver con materiales que orienten a la población, a los diferentes grupos de población, ¿no? Hay materiales para adultos, materiales para niños, que le dan información de qué hacer en su casa, qué hacer con un problema de agua, de dónde viene, por qué es importante cuidarla, por qué no desperdiciarla, en fin. Ahora mismo estamos con Nayeli, que aquí me acompaña, trabajando en el tema de poder elaborar un programa orientado a generar conciencia en la población. Conciencia para que la gente se dé cuenta justamente de esto que usted dice, ¿no? De la crisis tan fuerte que estamos viviendo el agua, dónde estamos parados y qué pasa si no tomamos medidas al respecto, ¿no? Y creemos que eso es importante. No se va a lograr en un año, en 6 años, tal vez no lo veamos, pero estamos empeñados en que se pueda hacer un cambio de comportamiento de la población. No tenemos en este momento, el instituto no tiene las posibilidades de hacer un programa a nivel nacional, pero lo estamos pensando hacer en nuestro entorno inmediato, ¿no? Que es Jiutepec y Cuernavaca. Entonces, están trabajando en elaboraciones de materiales, esperamos que ya en un mes a más tardar se pueda implementar e irlo escalando, ¿no? O sea, nos vamos a dar el tiempo hasta diciembre para ver cómo funciona y según los resultados podamos irlo expandiendo, irlo potenciando. Pero bueno, estamos trabajando en todos los temas
que son pertinentes ahora en este momento. Si usted, bueno, seguramente usted y el auditorio están enterados que la nueva política o una de las prioridades de la actual administración federal es el rescate de ríos. Así es, ¿no? Así es. El IMTA está trabajando con diferentes áreas en ese rescate de ríos. Estamos trabajando en el río Tula, en el río Toyac y en el río Lerma, ¿no? Compañeros de diferentes áreas que seguramente le platicarán en su momento, están viendo temas de saneamiento del río, de tratamiento de aguas en los ríos, de restauración de riberas del río, y nosotros estamos en un grupo, Nayeli particularmente, en el tema de vinculación con la sociedad, le están llamando articulación socioambiental. Entonces en este tema estamos trabajando, esperamos que pronto ya finalmente se puedan implementar las acciones y les podamos dar seguimiento. Entonces todas las capacidades del instituto están volcadas en eso. ¿Por qué? No es porque sea un tema político, es porque es un tema necesario para el país, ¿no? Y esa misma dinámica que se está siguiendo a nivel nacional, muy pronto se va a iniciar a nivel estatal en el río Patlaco, ¿no? Estamos en conversaciones con la directora del organismo local del Balsas, de la Conagua, y esperamos también replicar todo lo que se hace o que se va a hacer a nivel nacional, a nivel regional, digamos. Entonces, el IMTA está ahí para hacer investigación, para aportar soluciones. Y pues, ¿qué más le puedo decir, no? Pues nada más con eso, la tarea que tienen es enorme. No es solo el IMTA, entiendo, pues es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Son varias instancias de la Secretaría del Medio Ambiente como cabeza de sector, pero pues todas las instancias estatales, municipales, federales, los núcleos agrarios, todo lo que tiene que ver con saneamiento, que hay que trabajar ahí pues para resolver un asunto que, fíjese lo que es la importancia a veces de conocer, si no ser especialistas de historia, sí por lo menos conocer la base, ¿no? El florecimiento de las grandes culturas en la humanidad se dieron en la ribera de un río. A partir del agua, claro. Y a partir del agua. ¿Solo había agua? Claro. ¿No? Ahí se desarrolló los egipcios, o Mesopotamia, o la antigua Babilonia. Todo tuvo como origen siempre una fuente de agua. Bueno, los aztecas eran una cultura del agua, ¿no? Los aztecas, los mayas, en el sureste. O sea, siempre estuvo ligado el desarrollo, el florecimiento de una civilización, entendiendo por civilización, pues una sociedad avanzada. Así es. A partir del agua, ¿no? Y hoy estamos en un sentido contrario, maestro, porque el río Lerma, por ejemplo, que me acaba de nombrar, es dramático lo que ha pasado con ese río. O sea, está muerto. Sí, así es. Es un río muerto, podría llamarse ahora fácilmente río muerto, ¿no? Yo creo que no sería una exageración calificarlo de esa manera. No, pues es que han sido 30, 40 años de desechos industriales y todos los desechos del drenaje del Estado de México y la zona conurbada y parte de la Ciudad de México a ese río, ¿no? Y está pasando con el río Tula. Y nos podría pasar con el Apatlaco si no nos ponemos a trabajar. Exactamente. Pues ya nos está pasando. Ya nos está pasando, zonas que están ¿no? contaminadas o llenas de basura, en fin. Entonces, yo creo que en el caso de Morelos estamos a tiempo de poder, de no llegar a los extremos del Tula, del Lerma, en fin, ¿no? Sí, yo lo he dicho públicamente, lo vuelvo a decir ahora. A mí me preocupa mucho ver, por ejemplo, esta zona que le llaman en los ejidos de Jiutepec, justamente, que después se conectan con Emiliano Zapata, Xochitepec, y va corriendo hacia el sur, que se llama el famoso canal de Cibac, ¿no? Habrá que ver a qué huele esa zona que termina, ese canal que termina mezclándose con el agua que sale limpia de las fuentes, se termina mezclando. Y toda la zona de cultivo que hay, arroz, pasto, rosas, veo a familias enteras, cuando camino a veces por ahí en la bicicleta, veo a familias con las rodillas metidas en esa agua, porque con eso se anega el arrozal o el pastizal. Y es muy preocupante ver a lo que se están exponiendo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es un desconocimiento de la gente de la serie de contaminantes o no sé, elementos nocivos que pueda tener el agua, ¿no? Sí, la verdad sí me parece que es parte de esto del desconocimiento y del problema, ¿no? Cuánto nos ha acercado. Pues, maestro, cuenten con nosotros, cuenten con la Radio Ciudadana, cuenten con RTV Morelos. Nuestra coordinadora Alejandra Flores está
pues muy consciente y muy cercana de estos temas en los que tenemos que ir acercando a través de los medios públicos, pues información a la población abierta, a toda la población, lo más de información de concientización en los distintos temas, en cultura vial, en cultura de conservación del medio ambiente, en cultura de cuidado del agua, todo lo que sea construcción de cultura y educación. Nosotros estamos listos, dispuestos, lo que se ocupe, como dicen en el norte. Tengo algunos mensajes, si me permite, lo vamos a leer. Claro. En redes sociales. Gracias por reportarse a quienes lo hacen a través de las redes sociales. En el chat de Facebook me escribe Linda Ochoa, dice: el agua es el servicio, creo yo, más importante que necesitamos para vivir. Hay muchas zonas con problemas de este servicio por falta de mantenimiento en tuberías. Yo personalmente tengo problemas en mi zona de trabajo sobre Avenida Díaz Ordaz, ya medio año sin agua. Lo bueno que tengo la oportunidad de traer agua de mi casa, pero creo que esa no es la solución, porque el recibo, ese sí, sigue llegando. Sí. Pues sí, ese sí no falta. Estaría genial crear estas técnicas para mejorar este problema. Gracias, Linda, por su comentario. Casa Hogar Tetos nos saludan desde Michoacán, nos están viendo en Michoacán. Gracias, saludos. Buenos días, qué buen tema el del agua, obtención, captación, conservación y buena utilización. Nosotros hacemos uso de la reutilización. Se viene la cosecha del agua de lluvia. Ya viene, claro. Ya viene la época de la cosecha del agua de lluvia. Bueno, muchas gracias a todos los que se reportan a través de las redes sociales. Maestro Eduardo López Ramírez, muchas gracias por su presencia. ¿Alguna reflexión final? Pues gracias a usted por la invitación al sistema de radio y televisión, y cuenten con el IMTA para tener la información que ustedes requieran, que la ciudadanía requiera, y aquí vamos a estar presentes. Aceptamos la invitación que nos hizo, van a estar compañeros con temas más específicos, con la idea de justamente llegar a la ciudadanía, a la población que nos escucha, para que conozcan el quehacer del instituto, pero también para que vean que hay soluciones y hay posibilidades de revertir este problema que tenemos actualmente. Pues muchas gracias nuevamente. Gracias por su presencia esta mañana. Y gracias a ustedes, amigas y amigos, por habernos acompañado. Se terminó ya el tiempo, el programa. Es momento de despedirnos.